cardiovasculares generalmente terminan como complicaciones en una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Está este concepto que es sencillo. Para entender bien el concepto de lo que es una insuficiencia cardíaca, tienen que recordar el concepto de cuál es la función fundamental del corazón, ¿no? Se dice que una persona tiene una insuficiencia cardíaca. Cuidado, por favor. Ya. Esta entidad es un síndrome. ¿Ya? ¿Por qué es un síndrome? Porque obedece a múltiples causas. ¿Ya? Es un estado fisiopatológico caracterizado por la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre necesaria para abastecer el metabolismo de los tejidos, o bien para hacerlo únicamente elevando las presiones de llenado. ¿Qué significa esto? Recuerden que el corazón tiene una función sistólica y una función diastólica, ¿no? La función sistólica es la capacidad de bombear sangre a los tejidos, y la función diastólica la capacidad de llenar, ¿no? Si ambas están afectadas, o una de ellas, se dice que ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca puede ser por afectación de la función sistólica o por la afectación de la función diastólica. ¿Ya? Ahora, existen múltiples clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, según el fallo hemodinámico, el predominio del fallo cardíaco, esta es una clasificación más que todo fisiopatológica, está anterógrada y retrógrada. Anterógrada cuando hay una incapacidad del ventrículo izquierdo de bombear todo lo que sea consecuencia de la falta de perfusión, va a haber ciertos síntomas. Y retrógrada cuando la sangre que se remansa, que se regresa, que me entiendan, va a provocar congestión, va a dar crepitantes, edemas, todo eso. ¿Ya? Esa es la clasificación más que todo anterógrada. Y de acuerdo al gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca puede ser con gasto cardíaco disminuido, que es lo más frecuente, y con gasto cardíaco aumentado. ¿Ya? Y esto, de acuerdo a la función, a veces la disfunción solamente es sistólica, o a veces solamente es diastólica, y en base a eso puede ser clasificar disfunción sistólica o disfunción diastólica. Esta es muy importante para el manejo clínico. Y de acuerdo a los síntomas, ¿no? A veces hay síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, fundamentalmente cuando el ventrículo izquierdo está afectado, o síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, cuando fundamentalmente está afectado el ventrículo derecho, o generalmente global, ¿no? Hay tanto síntomas de izquierda como de derecha. ¿Ya? Y de acuerdo a la instauración, a veces los síntomas se instauran súbitamente en cuestión de horas, y esa vendría a ser la insuficiencia cardíaca aguda, o aquella insuficiencia cardíaca crónica que es progresiva, o sea, que el paciente viene desde hace tiempo con síntomas, fundamentalmente su clase funcional va disminuyendo, y eso se ve por la falta de aire que va sintiendo el paciente a lo largo a través del tiempo, de cuestión de días, semanas o meses, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Cómo identificar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente vamos a ver el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. La aguda lo vamos a dejar como estudio independiente, se lo voy a mencionar, ¿ya? De forma general, hay una clasificación de la New York Association, una clasificación americana, ¿no? Que la clasifica en 4 grados. Esto es de acuerdo a la capacidad física y funcional de un paciente de realizar sus actividades diarias. Por lo tanto, esta clasificación es en base al interrogatorio que usted hace a un paciente, ¿no? Por lo tanto, es una clasificación un poquito subjetiva, ¿no? De acuerdo a eso, esta clasificación americana, la clase 1, por ejemplo, es aquel paciente que probablemente en su vida diaria no tenga ninguna limitación que puede cumplir con sus funciones en su vida diaria, no tiene una falta de aire importante,
no tiene palpitaciones u otros síntomas de insuficiencia cardíaca. En el grado 2 ya hay una ligera limitación. ¿Cómo te das cuenta? El paciente te dice, yo antes caminaba 2 o 3 cuadras sin problema y ahora ya tiene el paciente falta de aire, palpitaciones, caminar más de 2 o 3 cuadras, ¿no? Y aparecen síntomas de lo que hace habitualmente en su vida rutinaria. ¿Ya? En la 3, el paciente ya tiene una marcada limitación. No puede ya caminar más de una cuadra, no puede subir más de un piso. O sea, su actividad física, su capacidad funcional está marcadamente disminuida. Cualquier cosa que haga ya le dificulta falta de aire. Hasta la clase 3, el paciente no tiene síntomas de reposo. Ya cuando llega a la clase 4, el paciente ya hasta durmiendo, a veces levanta fatiga, ya en reposo ya presenta síntomas de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente falta de aire. Es un estadio más avanzado, ¿no? Por lo tanto, un paciente va progresando de esta forma su enfermedad. Al principio tendría falta de aire, moderado de esfuerzo, y después fue progresando. Y llega un momento que ya lo tiene hasta el reposo, nada más de peinarse ya el paciente le falta de aire. ¿Ya? Es un grado más avanzado. Obviamente esto es subjetivo, ¿no? Ustedes tienen que interrogar al paciente. La actividad física de un joven no es la misma que de un anciano, eso también es una cosa que hay que tener presente, ¿ya? Ahora, independientemente cuál sea los síntomas que tenga de insuficiencia cardíaca el paciente, pueden haber múltiples causas, ¿ya? Por eso siempre es importante cuando ustedes van a diagnosticar una enfermedad, primeramente hacer un diagnóstico sindrómico, porque la insuficiencia cardíaca es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque múltiples causas van a provocar insuficiencia cardíaca, ¿no? Y estas son las principales causas. La primera es la cardiopatía isquémica, ¿no? O enfermedad de las arterias coronarias. Cuando hay una obstrucción de una coronaria, ¿no? Por ejemplo, en un infarto, ese paciente va a terminar con insuficiencia cardíaca. Una hipertensión arterial mal controlada, ¿no? De ahí la importancia de controlar bien la presión de nuestros pacientes, porque si no lo controlamos bien con el tiempo va a ir apareciendo síntomas de insuficiencia cardíaca. La diabetes, lo mismo. Los tóxicos, por ejemplo, el alcohol. Las personas que toman de forma crónica alcohol van a terminar con insuficiencia cardíaca. Algunas infecciones, lesiones de las válvulas, ¿no? Y en nuestro medio, una de las enfermedades que más daño hace al corazón es la enfermedad de Chagas, que no solamente da insuficiencia cardíaca, da otras enfermedades en el corazón, ¿ya? Y cuando no encontramos causa, a veces uno ve que un paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, hacemos todo tipo de estudios y no encontramos una causa de etiología. Y eso se llama de causa idiopática, ¿no? De todas formas, el manejo y el tratamiento está enfocado a los síntomas, a mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente si existe causa, a tratar también la causa, ¿ya? Ahora, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Independientemente cuál sea la agresión que está sufriendo ese corazón, ya sea un infarto, la hipertensión arterial, sea la causa, ¿no? Va a provocar ciertos trastornos fisiopatológicos. Pero es importante que aquí recuerden la fisiología del corazón, ¿no? En la insuficiencia cardíaca todo está alterado. O sea, la fisiología normal se va a alterar, ¿no? Ustedes saben que el corazón tiene mecanismos reguladores para regular su gasto cardíaco, su funcionamiento, su frecuencia cardíaca, todo eso está regulado por mecanismos intrínsecos, por mecanismos extrínsecos, ¿no? Por el sistema nervioso, por el sistema de aldosterona, etc. Todos esos mecanismos pues se van a activar cuando hay una agresión, ¿no? Independientemente de cuál sea la causa. Y eso va a provocar que el corazón se remodele. Por ejemplo, si un corazón tiene un infarto, esos miocitos que mueren
se van a convertir en tejido fibroso y con el tiempo el corazón se va a remodelar y va a crecer. Por eso la cardiomegalia es un signo de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Independientemente de cuál sea la agresión, ¿no? Los mecanismos de compensación que hay en el organismo van a tratar de retener el líquido, notablemente por el sistema de aldosterona, ¿no? El sistema nervioso simpático se va a activar para tratar de mejorar la contractilidad, ¿no? El inotropismo. Inotropismo significa fuerza de contracción, ¿no? Todos los reguladores, los mediadores, aldosterona, vasopresina, se van a activar cuando el corazón está siendo agredido. ¿Para qué? Para tratar de compensar. Pero cuando está presente la agresión, no logran compensar con el paciente la función del corazón, tanto sistólica como diastólica, disminuye. Ese paciente por eso hace los síntomas. Se llama la etapa de descompensación. Y el corazón empieza a remodelarse, como les expliqué, empieza a crecer, ¿no? Y si no se trata óptimamente, esos pacientes con el tiempo pues van a llegar a fallecer, ¿no? Esa es la historia natural. Por eso uno debe identificar estos síntomas. ¿Con qué objetivo? Para iniciar precozmente el tratamiento, ¿ya? Porque lamentablemente la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, ¿no? La enfermedad va a seguir progresando, incluso a pesar del tratamiento que nosotros colocamos al paciente, la enfermedad sigue progresando. Por eso el objetivo del tratamiento no es la curación, sino mejorar la calidad de vida del paciente, que viva libre de síntomas, y prolongar la expectativa de vida, la esperanza de vida. Si el paciente, si antes que sin tratamiento tendría que vivir, digamos, 3 años, con el tratamiento vamos a lograr mayor tiempo de vida. ¿Bien? ¿Y cómo identificamos, no? Esta enfermedad hay que sospecharla clínicamente en base a estos síntomas y signos, ¿no? ¿Se acuerdan que en semiología dijimos que el diagnóstico clínico, la historia clínica nos da prácticamente casi el 80-90% del posible diagnóstico de un paciente? Y en base a eso nosotros mandamos los exámenes complementarios, ¿no? Pero hay una clasificación americana, ¿no? De acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, donde cataloga en criterios mayores aquellos síntomas más típicos de insuficiencia cardíaca y criterios menores aquellos síntomas menos específicos, que también creo que pueden ayudarnos a nuestro diagnóstico. Son los criterios de Framingham, ¿no? Donde los criterios mayores son, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna y ortopnea. ¿Qué significa esto? Son pacientes que cuando están durmiendo se levantan fatigados, con falta de aire, como si tuviesen una crisis de asma. Así nos dirán. Por eso a veces se le llama a esta disnea paroxística nocturna, se llama pseudoasma cardíaco, porque se parece. ¿Ya? Y a veces muchos pacientes son tratados como si tuviesen asma, pero en realidad no tienen asma, tienen insuficiencia cardíaca. ¿Ya? O a veces se levantan y adoptan determinada posición para sentir mejoría, porque no pueden estar echados, tienen que se sientan o se inclinan hacia adelante o se paran. Eso se llama posición ortopneica. Adoptan una determinada posición y en esa posición sienten alivio, sienten mejoría. ¿Ya? O a veces cuando llega a nosotros, acostamos al paciente y le vemos la ingurgitación yugular, o sea, las venas yugulares están bastante aumentadas, ¿no? Cuando ocultamos los pulmones, por ejemplo, hay que escuchar los campos pulmonares, hay crepitantes, que son criterios. Obviamente los crepitantes tienen que ser simétricos. No es que yo escuche crepitante en el lado izquierdo y en el derecho no. Si hay solamente izquierdo y en el derecho no hay, es muy difícil que sea cardíaco. El cardíaco es crepitante simétrico en ambos campos pulmonares, ¿ya? En una radiografía de tórax a veces vemos cardiomegalia. Y la cardiomegalia es un criterio mayor. Por eso ustedes han visto que yo siempre pido radiografía del tórax, ¿no? Pido el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque me puede dar, en base a que yo lo he interrogado, me puede dar algún signo, ¿no? Y en base a eso yo procedo.
Ahora, esta es la presentación aguda de una insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón. Eso van a repasar, no vamos a abordar el edema del pulmón. Es aquel paciente que de forma súbita empieza con falta de aire. Es parecida a la disnea paroxística nocturna, pero más profunda. En la disnea paroxística nocturna, él se va a aliviar con alguna posición. En el edema agudo del pulmón, no. Él se está ahogando. No puede respirar. ¿Por qué? Porque los pulmones se están llenando de líquido. Por eso se llama edema agudo del pulmón. Y ese paciente sí o sí va a llegar a una emergencia porque es un cuadro agudo, súbito. Y es una forma, un criterio mayor. Con ese criterio usted ya tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y hay que tratarlo, ¿no? En algunos pacientes vamos a ocultar tercer ruido, o ritmo de galope también se llama por insuficiencia cardíaca, ¿no? En el hospital, por ejemplo, en las terapias se mide la presión venosa central. Cuando hay ingurgitación yugular, los pacientes que tienen vía central, las enfermeras miden la presión venosa, ¿ya? El tiempo circulatorio no se utiliza mucho, ¿no? El tiempo circulatorio no es el más difícil de lograrlo, hay técnicas, ¿no? Se utiliza mucho. Se refiere en cuánto, imagínense un miocito, ¿no? En cuánto tiempo ese miocito recorre todo el aparato circulatorio, ¿no? Si está un paciente con insuficiencia cardíaca, ese recorrido es más lento, mayor a 25 segundos, pero no se utiliza mucho ya. El reflujo hepatoyugular sí es un diagnóstico clínico. Ustedes a veces palpan hepatomegalia en el paciente y le presionan la hepatomegalia y aumenta la ingurgitación yugular. Eso se llama reflujo hepatoyugular. Todos estos signos, mientras más signos tenga el paciente, obviamente, mayor la probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca. Pero como en medicina 2 más 2 es 4, a veces no todos los pacientes se presentan así, no todos los casos son tan fáciles de diagnosticar, ¿no? Si me viene un paciente con disnea paroxística nocturna, con crepitante, cardiomegalia, es más fácil sospechar el diagnóstico. Pero a veces no tiene nada de esto. El paciente puede tener edema en miembros inferiores, ¿no? Pero el edema en miembros inferiores no solamente es por el corazón, ¿no? A veces un problema renal, un problema vascular, una linfangitis, una hipotecnemia, te puede provocar edema, ¿no? No solamente el corazón, por eso se considera el criterio menor. Si hay que pensar obviamente en una enfermedad cardíaca y hay que tratar de dilucidar, ¿no? La tos, no toda la tos es de origen cardíaco, fundamentalmente la tos seca. El paciente que no es pectora, su tos es seca, fundamentalmente nocturna, más probable que sí sea de origen cardíaco, ¿no? La disnea de esfuerzo, ¿no? La falta de aire, a veces problemas respiratorios, la anemia, por ejemplo, dan falta de aire, cansancio. Pero cuando un paciente no tiene a los esfuerzos, hay que sospechar una enfermedad cardíaca, de hepatomegalia. No toda hepatomegalia por el corazón, pero ante la presencia hay que buscar también una enfermedad cardíaca. El derrame pleural, ¿no? Igual, no todo derrame pleural es el corazón, pero hay que buscar una posible causa, ¿no? Esto se llama, por eso, diagnóstico diferencial. Uno ve un síntoma, un signo en un paciente y dice, no, esto puede ser el corazón, puede ser el pulmón, y uno va haciendo su posible diagnóstico, ¿no? Ya la disminución de la capacidad vital ya es por espirometría, ¿no? Por otros estudios. La taquicardia también puede ser un signo de insuficiencia cardíaca y también la pérdida de peso. Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica tienden a bajar de peso, ¿ya? Incluso existe la caquexia cardíaca, los que ya llevan años con insuficiencia cardíaca hacen desnutrición, ya es un signo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, en base a estos síntomas y signos, ustedes tienen que tener un posible diagnóstico y en base a eso uno ya lo estudia. Está en la práctica, ¿no? El paciente dice, doctor, me canso, tengo falta de aire, todo esto. Y yo recién, pensando que puede ser el corazón, le mando, ¿no? Un electrocardiograma, una radiografía, para confirmar lo que estoy pensando, ¿no? El diagnóstico posible que yo estoy pensando, no es el corazón. A lo mejor su electro viene bien, su radiografía viene bien,
que a lo mejor tenga una anemia, no sé, el hemograma vino con anemia o una enfermedad pulmonar, etc. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y los estudios básicos, ¿no?, que más pedimos en consulta, realmente el electrocardiograma, la radiografía de tórax, los exámenes de sangre básicos, ¿no?, hemograma, glicemia, creatinina, grasas, ¿no?, a ver cómo está el riñón, el hígado, etc. Los péptidos, natriuréticos, cerebrales, auriculares, estos son unos mediadores que se producen en el corazón. Cuando hay insuficiencia cardíaca aumentan los péptidos, esto se hace en sangre, se pide en sangre, ¿ya? Y uno de los estudios que más nos ayuda es el ecocardiograma Doppler, ¿ya? Obviamente este es un estudio más de especialidad, ahí nos da la función del corazón, si está afectada una válvula, está crecido el corazón, nos confirma todo eso. Nos da muchos elementos del ecocardiograma, ¿ya? Con todo eso ustedes ya tienen un diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que tener una estrategia de tratamiento, ¿no? La insuficiencia cardíaca, como les dije, es una enfermedad crónica, ¿no? Hagan lo que hagan, no van a curar al paciente, ¿no? La enfermedad es crónica de por vida. La enfermedad va a progresar a través del tiempo, va a empeorar al paciente. ¿Y para qué es el tratamiento? Para que esa progresión sea más lenta, para que el paciente viva libre de síntomas, viva con mejor calidad de vida, ¿ya? Para que el paciente evite las hospitalizaciones frecuentes. Y obviamente con el tratamiento vamos a aumentar la esperanza de vida del paciente, sabiendo que esta es una enfermedad crónica, ¿no? Ahora, en los últimos años el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha tenido un desarrollo vertiginoso. Hay nuevas técnicas, nuevos medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad, tratamientos quirúrgicos, tratamientos invasivos, ¿no? Pero vamos a, más que todo, nosotros abordar en el tratamiento clínico, que es lo que nos interesa, porque ustedes van a ser médicos generales, ¿ya? Y en cardiología, todo lo que hemos hablado en la anterior clase de medidas no farmacológicas, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Todas las medidas no farmacológicas no vamos a repetir hoy, no vamos a repetir. Es para todos los pacientes con una enfermedad cardíaca. No cambia la sal, la actividad física, todo hay que indicar al paciente, ¿no? Controlar los hábitos tóxicos, etc. Eso no vamos a volver a tocar, es lo mismo, ¿ya? ¿En qué nos vamos a enfocar? En el tratamiento farmacológico de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y ahora, podemos tener a un paciente en periodo de descompensación, que ya sabemos que era insuficiencia cardíaca, que tenía insuficiencia cardíaca que llegó descompensado, o un paciente con un nuevo diagnóstico igual llegó descompensado, o un paciente que ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca y debemos tratar de mantener, evitar la descompensación. Los enfoques de tratamiento van a variar. No es en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada, obviamente hay que tratar de estabilizar al paciente, ¿no? Se lo interna para compensarlo. Y ya cuando está compensado, hay que tratar de que viva con menos síntomas posibles y mejorar su supervivencia, ¿no? ¿Qué medicamentos utilizamos para eso? Los famosos diuréticos, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca se sobrecarga mucho del volumen, se congestiona los pulmones, se congestiona las piernas, y eso hay que aliviar al paciente. Por eso su falta de aire, porque se congestiona sus pulmones, ¿ya? Y un diurético que más se utiliza es la furosemida, ¿no? La furosemida es un diurético de ácido, obviamente hace perder mucho potasio, y a veces el paciente se lo siente, ¿no? Ahora, este medicamento se puede utilizar por vía endovenosa y por vía oral. Todo va a depender de cómo esté el paciente. Si el paciente está estable, puede llevar tratamiento en casa, se demanda por vía oral. Si el paciente está inestable, se lo interna y se demanda tratamiento por vía endovenosa. Pues depende del estado clínico del paciente, si va a utilizar la vía oral o la vía endovenosa, ¿ya?
Generalmente la furosemida se utiliza más en la etapa de descompensación, cuando el paciente está descompensado, ¿ya? Y las dosis varían desde 20 miligramos, puede usted utilizar hasta 2 gramos. Todo va a depender de la respuesta del paciente, ¿ya? Otro diurético que se utiliza bastante son las tiazidas, la hidroclorotiazida es el más usado, ¿ya? De 25 a 50 miligramos por día. Este medicamento, a diferencia de la furosemida, más se usa en la etapa ya por el paciente estable. En la etapa de descompensación no tanto, ¿ya? Este medicamento es un diurético tiazídico que también hace perder potasio y a veces hay que dar un ahorrador de potasio para compensar eso, ¿ya? O se puede mandar potasio al paciente en sala de potasio. Uno de los diuréticos que mayor resultados ha dado fundamentalmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Es la espironolactona. Es un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Pero además de su función diurética, tiene otras funciones favorables en el remodelado del corazón. Evita que un remodelado desfavorable, evita que el corazón crezca, ¿ya? Este medicamento debe llevar al paciente de por vida, ¿no? En cambio, la furosemida, por ejemplo, es para aliviar los síntomas, para mejorarlo, y una vez que el paciente esté estable, se puede retirar la furosemida temporalmente, pero la espironolactona, desde que empieza hasta de por vida se debe dar al paciente, porque mejora no solamente la sintomatología, mejora la esperanza de vida, prolonga la vida de un paciente a largo plazo, ¿ya? Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, uno de los efectos secundarios de la espironolactona es que puede provocar ginecomastia en los pacientes o inflamación de los pezones, ¿ya? A veces el paciente dice, doctor, noté que me crecieron los pechos o me duele, está inflamado, y puede ser la espironolactona, ¿no? Si eso pasa, entonces hay que sustituirlo por otro medicamento que es parecido, que también es un diurético ahorrador de potasio, antialdosterónico, se llama esterenol, igual de 25 a 50 miligramos por día, al igual que la espironolactona, ¿ya? También disminuye la mortalidad en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por lo tanto, no puede faltar un diurético en el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Otra línea de medicamentos son los IECA, ¿no? Que hemos visto en la hipertensión arterial, también sirven para la insuficiencia cardíaca. Obviamente la dosis se va ajustando de acuerdo a su presión. Si la presión es normal, se puede dar a una dosis bajita, ¿no? Dentro de los IECA está el enalapril, el más usado, ¿no? Disminuyen bastante la mortalidad de estos medicamentos y hay que darlos de por vida, ¿ya? Si el paciente no tolerara un IECA, el efecto secundario que más aparece con un IECA es la tos seca, porque a algunos pacientes les da alergia a ese medicamento y en ese caso hay que sustituirlo por un ARA-2, ¿ya? El ARA-2 son el losartán, el valsartán, el camisaltán. Igualmente las dosis se van a ir ajustando de acuerdo a su presión. Se empieza con dosis mínima y se va aumentando en dependencia de cómo esté su presión, ¿ya? Hasta aquí hemos visto dos medicamentos, un diurético y un IECA o un ARA-2 que no se puede combinar IECA y ARA-2, ¿no? O es uno o es otro, no los dos juntos, ¿ya? Otro medicamento que no puede faltar, otro grupo de medicamentos, son los famosos beta-bloqueadores, ¿ya? Los beta-bloqueadores actúan sobre los receptores beta, ¿no? Dentro de esto, el que más se utiliza es el carvedilol. No sé si han visto en las consultas, el que más usado es el carvedilol. Después también podemos usar el bisoprolol y el metoprolol. Son los medicamentos que más han logrado disminuir la mortalidad del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ya? El carvedilol, además de ser beta-bloqueador, es un alfa bloqueador también, ¿no? No es tan específico del corazón. Y a veces un
paciente, por ejemplo, asmático, hay que tener mucho cuidado con los beta-bloqueadores que no son específicos del corazón. En vez hay que cambiar por uno más específico como el bisoprolol o metoprolol, ¿no? ¿También? Otro grupo de medicamentos que bastante se utiliza, que antes no existían, ¿ya? Han venido estos dos medicamentos que les voy a mencionar, han venido a sustituir a los IECA o a la dos. ¿Ya? Antiguamente se trataba mucho a los pacientes con IECA o a la dos, pero hoy en día, desde hace años, a nuestros países ha llegado recién el año pasado, los inhibidores de la nefridicina. ¿Ya? Estos medicamentos actúan a nivel casi renal, ¿no? Vascular renal. Es una combinación de dos medicamentos. Es una combinación de valsartán, el valsartán es un ARA2, ¿no? Y de sacubitrilo. Estos actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona en diferentes etapas, ¿no? Estos dos medicamentos han sustituido hoy en día al enalapril, al IECA, y han sustituido a los ARA2, ¿no? Obviamente todavía son caros. Si el paciente lo puede comprar, se le da. Pero si le damos este medicamento, ya no se le da IECA o ARA2. Si digamos estaba tomando ARA2 o IECA y se le va a cambiar por este, los dos hay que sacar. No pueden combinarse. ¿Ya? Y otro medicamento que es muy bueno, que es un hipoglicemiante, que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, que es la dapaglifosina. Es un hipoglicemiante oral que los estudios han demostrado que mejora igual la expectativa y disminuye la mortalidad del paciente con insuficiencia cardíaca. Y es un medicamento hoy en día de primera línea para la insuficiencia cardíaca. Este sí se puede combinar con los demás, o sea, si hay que darle, ¿no? O sea, al paciente hay que darle con insuficiencia cardíaca un diurético, que puede ser furosemida, puede ser compensado, sí o sí hay que darle espironolactona, un beta-bloqueador, no puede faltar la insuficiencia cardíaca, un IECA o ARA2 o un inhibidor del sacubitrilo, un sacubitrilo valsartán. O sea, una de esas tres tiene que escoger, IECA, ARA2 o sacubitrilo valsartán, no los tres, ¿ya? Y el cuarto sería la dapaglifosina. Esos grupos de medicamentos son básicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, existen otros medicamentos que antes se utilizaban bastante, que hoy en día han dejado de usar, como la digoxina. Antes la digoxina, a todos los pacientes que llegaban a sospechar la insuficiencia cardíaca le mandaban digoxina a diestra y siniestra. Hoy en día ya su uso ha disminuido, porque a largo plazo no mejora al paciente, ¿no? Y la medicina de hoy en día, al menos en cardiología, se basa en la evidencia, en estudios científicos, ¿no? Los medicamentos se estudian y los estudios científicos logran demostrar que mejora la esperanza de vida, disminuye la mortalidad, esos medicamentos se utilizan. Y la digoxina no mejora la mortalidad, no disminuye. Solamente se utiliza en pacientes que están muy sintomáticos, ¿no? En clase funcional 3 o clase funcional 4. Una vez que se estabiliza el paciente, ya se retira el medicamento. Esa es la etapa de descompensación más que todo, porque a largo plazo no tiene efectos beneficiosos, solamente a corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, no puede faltar un diurético, un IECA, un ARA2 o un sacubitrilo valsartán, un beta-bloqueador y hoy en día la dapaglifosina. Eso es un grupo de medicamentos para la insuficiencia cardíaca, lo básico, ¿ya? Ahora, a veces no es suficiente, ¿no? Hay pacientes que a veces siguen sintomáticos a pesar del tratamiento, entonces hay que buscar ya tratamientos más invasivos. Y en el corazón, la ciencia te da muchas opciones de tratamiento invasivo. Están las colocaciones de marcapasos, ¿no? Está la colocación de desfibriladores automáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes con insuficiencia cardíaca hacen mucho arritmias, se complican mucho con arritmias peligrosas. Y esas arritmias pueden provocar
paro cardíaco. En unos pacientes se les coloca desfibriladores para evitar mortalidad por algún tipo de arritmia. Otros pacientes que han hecho ya arritmias se les puede colocar antiarrítmicos, como la minoxidil, ¿no? Todo depende de la posibilidad del paciente, ¿no? Los desfibriladores pues, son carísimos, más de $10,000 un desfibrilador. Uno tiene que tratar en base a lo que tiene también, ¿no? Hoy hay un tratamiento en base a marcapasos que se llama terapia de desincronización cardíaca. Son marcapasos especiales, ¿no? Que tratan de, que se colocan fundamentalmente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, en grado 3 o grado 4, con una función cardíaca muy bajita, ¿no? Para tratar de mejorar el gasto cardíaco. Obviamente esto ustedes tienen que saberlo, que existe, ¿no? Como tratamiento, una opción de tratamiento del paciente, ¿ya? Y en dependencia de la causa están la cirugía cardíaca, ¿no? Por ejemplo, si la causa de ese paciente es una enfermedad coronaria, ¿no? Tiene, digamos, obstrucción 3 o más arterias obstruidas, entonces uno le puede ofrecer como tratamiento la cirugía de revascularización coronaria, ¿no? O si la enfermedad es una válvula, entonces puede sustituir la válvula por una válvula mecánica. El tratamiento quirúrgico es en base a la causa, ¿no? Para corregir más que todo la causa de la enfermedad, ¿ya? Igualmente no es que le va a curar la enfermedad, sino es un tratamiento más, una opción más de tratamiento paliativo para mejorar la esperanza de vida y disminuir la mortalidad y que el paciente viva con mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, cuando ya agotamos todo tipo de tratamiento y el paciente pues sigue mal, entonces la única opción que queda es el trasplante cardíaco. Obviamente un trasplante cardíaco en Bolivia es un sueño, no se hace trasplante cardíaco. En el mundo entero es un sueño porque hay una lista larga de espera para donde generalmente prefieren pacientes más jóvenes, ¿no? En el mundo hasta el año, esta estadística creo que es hasta el año 2010, se han hecho más de 73,000 trasplantes cardíacos, ¿no? Cuando un paciente recibe un corazón nuevo, pues su esperanza de vida pues, se magnifica. El paciente ya vive 10, 15, 20 años, ¿no? Pero como les digo, acá no se hace. El tratamiento con células madres también es una esperanza, todavía está en investigación, ¿no? ¿A qué se refiere este tratamiento? Hacer injertos, ¿no? Por ejemplo, en el infarto, en la insuficiencia cardíaca, el tejido sano, o sea, el tejido muscular, es reemplazado por tejido fibroso. Y este tratamiento de células madres significa regenerar el músculo, ¿no? El miocito. No solamente el tejido de células madres en el corazón, se han hecho investigaciones también en otros órganos, ¿no? Y también todavía sigue siendo una esperanza, ¿no? Los países del primer mundo ya han hecho, ¿no? Experimentaciones y han dado resultados, pero todavía no está aprobada a grandes magnitudes de tratamiento, ¿ya? Entonces los pacientes, como les dije, esta es una enfermedad progresiva. Con todos estos tratamientos lo que nosotros hacemos es hacer que el paciente viva más tiempo, de que esa su progresión de su enfermedad sea más lenta y que el paciente viva con mejor calidad. Pero a pesar de eso, como es una enfermedad progresiva, el paciente al final o va a terminar en una muerte súbita por una enfermedad, por una arritmia generalmente, o va a terminar con fallo multiorgánico, ¿no? Como el corazón no bombea bien, todos los órganos con el tiempo se van adaptando a trabajar con poca sangre, con poco oxígeno, y con el tiempo van a ir sufriendo, ¿no? Y hacen fallo multiorgánico, generalmente como terminan los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay un momento, nosotros le llamamos que la insuficiencia cardíaca es como un cáncer. Hay un momento que los pacientes, que todo lo que hacemos por el paciente, ya no le sientan ya no le sienten el beta-bloqueador, ya no le sienten el arador, ya no le sienten nada. Y a veces uno tiene que estar suspendiendo el beta-bloqueador, ya le hipotensa demasiado.
viven hipotensos. La hipotensión no nos permite medicar al paciente. Esa etapa se llama insuficiencia cardíaca terminal. Cuando el paciente ya no se beneficia, más bien el medicamento ya le perjudica, ¿no? Se dice que el paciente ha entrado en una insuficiencia cardíaca terminal y de ahí solo le quedan menos de 6 meses de vida, ¿no? Aquí solamente es como el cáncer, hay que tratar de que muera con calidad de vida, porque en cualquier momento va a hacer paro ese corazón, ¿no? Y hay que lograr que tenga mejor calidad de vida, ¿no? Aliviar de sus síntomas. Este paciente vive más en el hospital que en su casa en esta etapa, ¿no? A veces necesita soportes hemodinámicos, terapias, etc. ¿Por qué? Porque su función cardíaca está muy bajita, no responden a los tratamientos, sigue con tratamiento a pesar de tener el mejor tratamiento del mundo, no responden, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento paliativo, ¿no? Como hacen con los pacientes con cáncer, ¿no? Que no tengan dolores, que no sufran, porque ya sabemos que el desenlace es fatal, ¿no? Por eso se dice que vamos a terminar la clase con esta frase, que la insuficiencia cardíaca es el irónico fracaso del éxito, ¿no? La ciencia ha avanzado tanto en tratamientos al corazón. Hoy en día, por ejemplo, los pacientes ya se mueren menos por un infarto. Antes la mortalidad por infarto era alta. Hoy en día ya los pacientes sobreviven a los infartos, pero terminan con insuficiencia cardíaca. Tuvieron éxito del infarto, pero van a terminar en una insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Hasta aquí el examen. Ya el examen el próximo viernes es práctico. El práctico es una pregunta de un caso clínico y el teórico una pregunta de marcar. ¿Ya? Así que estudien. Un ejemplo de más o menos el caso clínico, doctor. Puede ser de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, lo que vemos, ¿no? En la consulta, Sí. ¿no? Solo ponemos el diagnóstico. Vamos a poner varias preguntas, ¿no? Ya, doctor. Gracias. El norte, el tratamiento, tienen que saber, ¿no? Lo básico.